Bueno, para quienes no la conocen, la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres es un proyecto de cooperación iberoamericana que surge en la Cumbre de Jefas y Jefas de Estado de Andorra en 2021, que reúne en la actualidad 9 países y que es una plataforma de cooperación horizontal en la cual los Estados miembros trabajan articuladamente para intercambiar experiencias, estrategias, fortalecer capacidades y promover políticas públicas efectivas para la erradicación de la violencia de género. El estudio que presentamos hoy responde a una necesidad que cada vez se vuelve más evidente, que es actuar frente a la violencia digital contra las mujeres en los espacios digitales. Esta violencia tiene consecuencias concretas y reales en nuestras vidas. A nivel global, el 85% de las mujeres que han navegado en Internet ha sufrido o ha presenciado violencia digital. Por eso necesitamos visibilizar esta violencia, medirla con precisión y promover políticas públicas efectivas. Esto es una urgencia democrática. Y esto es lo que nos reúne hoy aquí, y por eso presentaremos este estudio que tiene 5 capítulos principales y 2 anexos. En su primer capítulo, el primer capítulo refiere o delimita qué entendemos por violencia digital contra las mujeres y analiza algunas terminologías vinculadas a esta noción. En su capítulo 2 se analiza el marco normativo, leyes nacionales, jurisprudencia internacional y los estándares más relevantes del derecho internacional de los derechos humanos. También refiere a instrumentos de soft law y sobre todo hace mucho hincapié en la centralidad de la víctima y en el acceso a la justicia como garantías clave. En el tercer capítulo se identifican los programas y políticas públicas de los estados en la materia, y en el cuarto capítulo trata de hacer un estudio de caso basado en el monitoreo de perfiles públicos de mujeres en redes sociales, en concreto en Twitter o en X, ahora, en 8 países de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, este estudio demuestra, o viene a demostrar de forma concreta cómo se materializan estas violencias y qué patrones se repiten en estas redes. Ya luego el panel va a concretar o detallar más esto. En el capítulo 5, finalmente, se toman conclusiones y recomendaciones para avanzar en la verdadera prevención de este tipo de violencia. Bueno, en los anexos tenemos un primer anexo que recopila o sistematiza hicimos unos talleres, unos webinarios en el marco de este proyecto con activistas, mecanismos para el adelanto de las mujeres, expertas y demás. Y bueno, creo que también además de esta recopilación están los enlaces para que puedan escucharlos a estos webinarios. Luego el segundo anexo explica un poquito mejor la metodología que utilizamos para este proyecto de escucha y monitoreo, cómo se seleccionaron los perfiles, cómo se aplicó y se aterrizó este proyecto. Si bien algunos estados ya están recopilando este tipo de datos, la información más valiosa proviene de la sociedad civil y de los organismos internacionales. Por eso es que insistimos con esto, sin datos no hay diagnóstico y sin diagnósticos no hay políticas públicas efectivas. Este estudio también reafirma lo que ya sabíamos, que es que las mujeres en primera línea digital, activistas, defensoras, lideresas, son atacadas sistemáticamente por sus ideas, por su visibilidad o simplemente por ocupar espacios públicos. Esta violencia también es violencia política y así debemos tratarla, y por eso estamos aquí. Frente a este escenario también hay experiencias inspiradoras, y una de ellas es la Ley Olimpia, que ha logrado que en muchos países se cambie la legislación, incluso llegando a estos cambios a Estados Unidos. Ya por eso es un honor contar con Olimpia en el día de hoy. Y bueno, para concluir, y sé que estamos
siempre corriendo con los tiempos, insistir en que debemos avanzar en políticas públicas y en leyes efectivas para prevenir este tipo de violencias. En tanto, la violencia digital de género lesiona bienes jurídicos y derechos dignos de especial protección, como lo son el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad, la dignidad, la participación pública y política. Si no aseguramos que las mujeres puedan existir, actuar con dignidad, seguridad y libertad en los espacios digitales, no podremos avanzar hacia la igualdad de género que tanto buscamos y tampoco podemos asegurar la estabilidad de nuestras democracias. Bueno, muchísimas gracias y ahora damos paso a Sol, que es oficial nacional de género del PNUD aquí en México, que nos va a comentar un poquito más sobre el proyecto. Muchas gracias, Flor. Buenos días a todos y a todas. Qué gusto compartir con Flor, con Adilia, este espacio y agradecer a la CEGIB esta oportunidad de colaborar en la iniciativa americana para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Espacio en el que buscamos no solo entender, sino también combatir el fenómeno de violencia digital contra las mujeres. Y decirles que nuestro compromiso con este estudio y con las acciones de la iniciativa es que abordemos este tipo de violencia digital, un problema que, como hemos visto, busca desincentivar la incursión de las mujeres en el espacio público y también reforzar los mecanismos de discriminación y exclusión. Como dijo Flor, les voy a contar un poco sobre cómo realizamos el proyecto de escucha. El objetivo fue monitorear reacciones, comentarios y menciones de 351 perfiles de mujeres en roles públicos. Pusimos mujeres de poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero no solo eso, también nos enfocamos en mujeres activistas, mujeres periodistas y mujeres que desde la sociedad civil contribuyen a los temas, a posicionar temas en la agenda pública. Los revisamos durante un mes en la red social X, en 8 países de la región. Los países que participamos fuimos Andorra, Bolivia, España, México, Panamá, Portugal, República Dominicana y Ecuador. Y este ejercicio lo que nos permitió fue caracterizar y describir la violencia digital contra las mujeres de perfil público en la región. Aquí es importante que nos enfoquemos en qué es violencia contra las mujeres, porque muchos de estos comentarios, como lo podrán ver en el documento cuando lo presentemos en unas poquitas semanas, no tienen ese apellido de género. Entonces, primero queríamos ver cómo se caracteriza cualquier tipo de violencia digital contra las mujeres. Hay unas que son claramente de género y en ejercicios posteriores pues ya analizar esa diferencia de género. La metodología que utilizamos incluyó la escucha y la clasificación de diferentes tipos de violencia digital contra las mujeres. Recogimos 581.440 interacciones y de estas, más o menos una quinta parte tienen un carácter violento y caen en alguno de los 5 tipos de violencia que definimos. Las categorías que se definieron dentro de esta iniciativa fueron la subestimación de capacidades, los ataques por la afiliación política y el compromiso cívico, los comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad, aquí es donde les digo que entran claramente los que sí tienen el componente de género, ataques a la identidad y amenazas. Uno de los hallazgos importantes de mencionar es que vimos que la violencia digital no es homogénea, varía significativamente en cada uno de los países y en los diferentes contextos. Por ejemplo, citando a México como ejemplo, ya que estamos aquí y yo soy mexicana, vimos que 1 de cada 3 cuentas se comunica con mujeres en roles públicos casi exclusivamente a través de contenido violento. O sea, lo único que hacen esas cuentas es dirigir algún tipo de amenaza a las mujeres. Y además la violencia suele expresarse de manera puntual con un único tipo de agresión, aunque existe un porcentaje importante que combina muy innovadoramente todas las agresiones en un solo tweet. Les voy a leer un ejemplo, voy a leerlo textual, no son mis palabras, es la palabra que puso el agresor. Le pone a una política mexicana: ojalá te quedes sin fuero para que te refundan en la cárcel, corrupta, roba maridos, vende patrias. Y como no le alcanzaron los caracteres, hace una respuesta y dice: y a ti
no porque estés en el Senado se te quita lo prostituta y drogadicta. Entonces este es un ejemplo de los que revisamos que confluyen todos estos 5 tipos de violencia que identificamos. Y los ataques más comunes que vimos fueron los cuestionamientos a la salud mental, las dudas sobre la integridad y la ética de las mujeres y los comentarios despectivos o sexualizados sobre sus cuerpos y su apariencia física. Y estos ataques, además de que buscan de menospreciar a las mujeres, también buscan discriminar y silenciarlas y apartarlas de la arena política, basándose en características identitarias como la raza, la etnicidad, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad, religión y discapacidad. Además de esto, también revisamos que hay una tensión no resuelta entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, sobre lo cual tenemos que seguir dialogando de manera multiactora, que organismos internacionales, sociedad civil, subir a las plataformas digitales, etc. Y en conclusión, la violencia digital contra las mujeres es una realidad que persiste en nuestros países, pese a que ha habido estos avances que mencionaste, como la ley Olimpia, que ya nos va a contar más Olimpia en un ratito. Todo esto se está recrudeciendo en este contexto actual que tenemos de polarización social y de este backlash que está habiendo contra las cuestiones de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Y aunque las tasas de incidencia varían de país a país, siendo México lamentablemente uno de donde más comentarios violentos encontramos, el fenómeno es transversal y afecta a las mujeres que tienen visibilidad en distintos ámbitos. No lo podemos decir que es algo que sucede únicamente en momentos electorales, sino que a lo largo del ejercicio del poder de estas mujeres en cualquier posición de liderazgo vemos que es algo recurrente. Y también es fundamental que sigamos trabajando en conjunto, como en esta iniciativa iberoamericana, para que desarrollemos estrategias efectivas que combatan estos tipos de violencia y que podamos eventualmente proteger a las mujeres en el entorno digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sol, muy claro todo. Ahora mismo vamos a escuchar a Dilia Les Mercedes, abogada de Derechos Humanos y autora del informe, experta en Derecho Probatorio y experta en dogmática penal alemana y criminóloga. Adelante. Buenos días. ¿Se escucha bien? Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, como se ha dicho antes, a las personas que efectivamente madrugaron y a quienes respetan los tiempos de los eventos en todo lo posible. Y bueno, como autora del informe, me honra y quiero agradecer al PNUD, a la CEGIB, a la Iniciativa Iberoamericana de Mujeres para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, que depositaron en mí su confianza para realizarlo. Y quiero decirles que evidentemente por cuestiones de tiempo no voy a poder profundizar en todo el informe y porque además en el programa esta conferencia se centra básica y esencialmente en la violencia política contra las mujeres. Y yo aquí quiero lanzar una pregunta como provocación a ustedes que han amanecido pensando junto a nosotras tan temprano. Y la primera pregunta que hay que hacerse es: ¿qué violencia contra las mujeres no tiene carácter? Y creo que de este lugar es desde el cual tenemos que partir. Evidentemente, creo que hay que tener en cuenta algunos factores y algunos de ellos son, evidentemente, los datos del impacto numérico. Y aunque el impacto numérico nunca refleja, mucho menos la realidad en toda su dimensión, sí que nos orienta sobre algunas cuestiones sobre cómo empezar a dimensionar la problemática, que es algo totalmente distinto. Ya desde 2021 tenemos un informe de Economist Intelligence Unit que nos decía que a nivel global el 85% de las mujeres, como mencionó Flor, han experimentado, y hay un dato muy importante, o al menos han presenciado violencia en el ámbito de los entornos digitales. Una de cada 5 usuarias, además, y estos son datos de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias,
Vive en países donde el acoso o el abuso en línea, como ella lo ha llamado, es extremadamente improbable que sean castigados. Es decir, estamos hablando de una de las violencias más extendidas a lo largo y ancho del planeta, pero también de una de las violencias que mayor impunidad tiene a día de hoy. Y esto por las tensiones que efectivamente Sol mencionó, algunas de ellas justamente donde lindan derechos que son fundamentales, que hay que proteger porque están retrocediendo no solamente en países autoritarios, sino en democracias liberales donde se pensaba que esos derechos estaban plenamente consolidados, por ejemplo, la propia libertad de expresión. Y los derechos, sabemos, no son absolutos, pero también sabemos que el equilibrio que se debe mantener entre ellos debe ser un equilibrio exquisito, si me permiten la expresión, porque no hay otra posibilidad de avanzar en la integralidad de los derechos humanos que no pueden escindirse. No podemos avanzar en unos en detrimento de otros, con lo cual esas tensiones son de los fundamentos principales que tenemos que tener en el análisis de estas violencias. En este contexto, creo que es importante mencionar que nos hemos centrado en el estudio en las mujeres con diferentes roles públicos. Hemos elegido dentro de este grupo priorizar en este informe a todas aquellas mujeres que son defensoras de derechos humanos, defensoras del territorio, a las activistas, por supuesto, a las mujeres que están en la política, especialmente en la política de partidos, y a las periodistas, entre otras, ya que son víctimas de formas específicas de persecución y de violencia digital, porque son percibidas, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, como una amenaza para determinados sectores políticos y sociales. No solo por la defensa de los derechos humanos, sino por el ejercicio que ellas mismas realizan de esos derechos. Y estas dos ideas son fundamentales también para partir de un buen lugar para este análisis. Quiero retrotraerme un momento para volver a hablar de la violencia política. Y creo que hay que entenderla, y esto hay que hacerlo siempre, como un método violento que persigue la hegemonía o el mantenimiento del poder hacia un grupo específico. Y creo que en el caso de la violencia política contra las mujeres queda bastante claro qué grupo es este que ha hegemonizado incluso la violencia misma, no solo el poder en otro sentido, sino incluso el poder de la violencia. Y también en este estudio de violencia digital contra las mujeres, que se presentará más adelante, hemos tenido muy especialmente en cuenta las crecientes demandas de los movimientos de mujeres y feministas, a quienes además les quiero dar las gracias por esta batalla literalmente que han estado dando, poniendo su cuerpo, su vida y su proyecto de vida en muchas ocasiones en riesgo frente a esa violencia digital, que es ya, como había dicho, una de las formas más extendidas de violencia contra las mujeres a lo largo y ancho del planeta. En respuesta a esta situación, los estados, por supuesto, están impulsando múltiples acciones, algunas de ellas a través de reformas legales, otras de nuevos marcos, es decir, marcos específicos y ad hoc sobre estas violencias, y el desarrollo de políticas públicas, por supuesto, de protocolos especializados, algunos que he tenido el honor de asesorar personalmente, así como la participación en iniciativas internacionales que están orientadas específicamente a la prevención, es decir, intentar que esta violencia no llegue a ocurrir. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de violencia digital contra las mujeres y de violencia política contra las mujeres, tenemos que hablar, como también se dijo antes, de un concepto que es fundamental y que se lo debemos a la feminista argentina Luciana Pecker, quien ahora, fruto del ejercicio de sus derechos, se encuentra en el exilio en el Estado español, como todas y todos sabemos. Luciana Pecker es la persona a quien le debemos este concepto de las mujeres en primera línea digital. Y creo que es importante y de justicia reconocerlo hoy aquí. Y por ello, en este breve diálogo que estoy compartiendo con ustedes, creo que hay que recordar efectivamente que este informe tiene, como ya había mencionado Flor, 5 capítulos fundamentales y los 2 anexos.
En estos capítulos yo me voy a centrar sobre todo en uno, justamente en este que tiene que ver con las mujeres en primera línea digital, pero evidentemente tengo que mencionar, como se ha dicho y reafirmar, que ya hay un capítulo dedicado al estado de la cuestión, donde se analiza ese impacto numérico desde una perspectiva que por supuesto intenta ser interseccional y mantener la centralidad de las víctimas, como así nos ordena el derecho internacional de los derechos humanos. También tenemos un marco normativo de estándares especialmente centrado en los estándares internacionales de derechos humanos. Y yo siempre hago mucho énfasis en los estándares internacionales de derechos humanos porque es un concepto que todavía no conseguimos que se entienda a cabalidad. Y los estándares de derechos humanos son medidas normativas que son de obligado cumplimiento, es decir, no son opciones para los estados, son obligaciones, son responsabilidades de los estados. Y aunque no son en muchas ocasiones la norma misma, sí son y constituyen el horizonte interpretativo hacia el cual se dirige una norma preexistente o incluso la posible existencia de una nueva norma creada ex novo para alguna situación. Por supuesto, hemos recopilado y hemos hecho mucho énfasis acá de la mano de los países de la región iberoamericana sobre las políticas y los recursos públicos que ya hay a disposición de las mujeres a través de los estados. Y aquí quiero decirles, y esta es una conclusión anticipada, que ningún plan nacional de acción se centra ahora mismo en la violencia digital contra las mujeres. Y esta es una deuda pendiente de los estados, de todos los estados sin excepción, en la región iberoamericana, y me atrevo a decir, aunque no soy especialista por supuesto en derecho de otros continentes, lo sí de dos al menos, como abogada guatemalteca y española que soy, que en la región tenemos un muy acentuado y muy asentado problema de falta de acciones específicas. De hecho, algunas de las que tenemos están basadas, por ejemplo, en las líneas de atención telefónica, pero no sabemos, por ejemplo, con qué formación técnica, científica, tecnológica y metodológica cuentan quienes están atendiendo esta forma de violencia, que necesita no solamente un conocimiento científico basado en lo que ya sabemos que se necesita, que es la violencia contra las mujeres, sino además un conocimiento específico sobre tecnologías, estas que ya no son nuevas, estas que de nuevas en realidad ya no tienen más que el nombre porque están mucho más que acertadas en la realidad. Y de hecho las nuevas tecnologías a las que nos estamos enfrentando, si me da tiempo vamos a hablar un poco de ellas más adelante, ya no son las tradicionales que conocíamos antes, y esa nueva perspectiva no se está visibilizando en esos planes de acción nacional. Por supuesto, en el estudio intentamos finalmente puedan leer este estudio de caso. Es la única parte del informe que yo no redacté, pero sí tuve también el honor de revisarla, y me parece que es un ejercicio que se ha hecho desde las oficinas del PNUD que tiene un valor fundamental porque es un análisis de Big Data que nos empieza a arrojar algunos resultados con comprobaciones científicas de aquello que los movimientos de mujeres empíricamente ya conocíamos porque lo hemos vivido en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia piel. Así que antes de continuar, por supuesto, quiero reafirmar mi reconocimiento a esas mujeres que ya nos han provisto de ese conocimiento empírico del cual hablaba antes. Quiero hacer un breve hincapié acá, antes de llegar a la parte de los estándares internacionales, respecto de una cuestión que considero que es fundamental. Se ha hablado de muchos conceptos, se ha hablado, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación. Esto fue según la relatora especial de las Naciones Unidas. El Parlamento Europeo la nombra como ciberviolencia, mientras que el MESEPI ha utilizado los términos ciberviolencia de género, violencia de género en línea o violencia de género facilitada por las nuevas tecnologías. Esto por mencionar solo algunos ejemplos. Y las expresiones anteriores, lo tenemos que tener muy claro, no son sinónimas. No son sinónimas y además presentan matices técnicos que conviene no desdeñar. Por ejemplo, la expresión violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología, que si me lo permiten me parece la expresión más problemática para nombrar esta violencia contra las mujeres, presenta varias tensiones conceptuales
ya que tecnología es un concepto tan amplio y difuso que genera indeterminación, mientras que el verbo facilitar, y si hay penalistas en la sala lo identificarán muy fácilmente, podría desdibujar importantes límites jurídicos, éticos y también conceptuales sobre, por ejemplo, el grado de responsabilidad de quienes diseñan y programan la tecnología. Facilitar es un verbo rector que se ha introducido o se pretende introducir en algunos tipos penales, y esto es extremadamente problemático en términos de las distintas autorías de quien ejerce el acto o la acción. Creo que es importante mencionar que la amplitud y la complejidad terminológica actual puede tener también varias repercusiones, entre ellas un análisis inexacto de la realidad y, por tanto, la adopción de normas y de políticas que no sean totalmente adecuadas, así como la posibilidad de un impacto negativo sobre las víctimas en al menos dos sentidos muy importantes a los que me quiero referir esta mañana. El primero de ellos es el uso de términos sensacionalistas y revictimizantes, un debate que está muy avanzado en los Estados Unidos mexicanos, pero no en todos los países del mundo, y tampoco en todos los países de la región que comprende el estudio, que es la región iberoamericana. Entre esta cuestión tenemos, por ejemplo, los términos sextorsión o pornovenganza. Y en segundo término tenemos la estigmatización de prácticas sexuales sobre cuyas garantías, por supuesto que podemos hablar, debatir, de hecho, y debemos hacerlo, sobre cuya seguridad debemos debatir, pero que terminan criminalizando a mujeres, como ocurre por ejemplo en el caso de la práctica del sexting, que en sí misma no tiene por qué representar infracción o ilícito alguno. Debería, de hecho, pertenecer al ámbito de las libertades de las mujeres, también, por supuesto, como no puede ser de otra manera, de cualquier otra persona que la practique, pero no tenemos garantías, no están dadas a día de hoy las condiciones que garanticen, valga la redundancia, esos derechos para las mujeres. De igual modo, cabe cuestionarse, y aquí quiero destacar el trabajo que han hecho, por ejemplo, el grupo Ciberwarmis en Bolivia, por la pertinencia de renombrar las diferentes formas de perpetrar un mismo acto violento, cuando lo que varía es únicamente el medio a través del cual se está practicando. Y aquí quiero poner algunos ejemplos. No sé quiénes en la sala habrán escuchado los términos body shaming, creeps hots, cyberflashing o dumb glossing, por ejemplo. Son todos términos que en general aluden a distintas maneras de llevar a cabo un mismo delito, el delito de acoso contra las mujeres. Y esta situación, en contextos de profundas desigualdades sociales y de género, como los que acusa marcadamente nuestra región, nos pone frente a otra realidad. Y es que esta enorme cantidad de anglicismos, así como la sobreabundancia de nuevos elementos connotativos y denotativos, y aquí quiero hacer un paréntesis, y de hecho quiero invitar a las propias agencias a empezar a hacer análisis semióticos sobre la violencia contra las mujeres, porque hemos analizado muchísimo, y los gobiernos han analizado o empiezan a acercarse, a aproximarse a analizar la violencia escrita contra las mujeres, pero creo que ahora mismo tenemos toda una semiótica, toda una simbología por delante, a través de emoticonos, de GIFs, por ejemplo, que son una nueva manera de comunicación y que no están siendo suficientemente atendidos ni suficientemente estudiados, y muchísimo menos lo están haciendo con el rigor que amerita la dimensión enorme de la problemática, porque el resultado final es ahuyentar a las mujeres de espacios públicos que son indispensables para el ejercicio democrático de nuestra ciudadanía. Quiero además mencionar que cuando estos términos y estas connotaciones y denotaciones se alejan de las narrativas institucionales que ha tomado décadas instalar, también retrocedemos. También retrocedemos y también se genera esto que hemos denominado también con un anglicismo, que es el backlash de género. Y creo que es importante hacer cada vez más inteligible el lenguaje de la violencia en el ámbito digital
para las mujeres y para la ciudadanía en general. Pero estos anglicismos y esta especificidad en los términos y esta sobreabundancia terminológica están generando el efecto exactamente contrario. Están generando, de hecho, una nueva modalidad de brecha digital. Pero además, esta forma puede tener otros efectos no deseados también en formas inadecuadas de la regulación y de la protección de los derechos de las mujeres. Y creo que en todos los lugares del mundo donde nos referimos desde una perspectiva científica a determinados conocimientos, hacer historia, hacer genealogía es fundamental. Y yo sé que México tiene un papel fundamental en el sentido de las regulaciones. Pero también tenemos que hacer hincapié en que hay otros países. Y por ejemplo, aquí quiero recordar que la experiencia de Paraguay es una experiencia que se remonta al año 2016. Paraguay definió la violencia telemática desde el año 2016, es decir, mucho más de una década ahora mismo, mejor dicho, casi una década, en su ley de protección integral a las mujeres y contra toda forma de violencia, aludiendo desde 2016 a la difusión de imágenes, vídeos e incluso audios de contenido íntimo sin consentimiento. Y aquí quiero también llamar la atención sobre las tensiones que hay en estas frases que parecen tan sencillas y tan consolidadas. El debate no está cerrado sobre el consentimiento, de hecho es uno de los mayores debates abiertos a día de hoy. Pero la cuestión es que el consentimiento es una figura largamente asentada en el derecho romano-germánico, que es el que se traslada para esta región, para la región iberoamericana, por supuesto, vía la península ibérica. Ya en 2021 también se reguló aquí en México, como ustedes saben, y lo comentará Olimpia con mucha más propiedad que yo, el concepto de violencia digital en un sentido que fue muy similar a la legislación de Paraguay. Y también, solamente unas semanas después, en 2021, en Ecuador, se reguló esta modalidad de violencia. Y esto quiere decir que los debates, tanto en México como en Ecuador, fueron totalmente paralelos. Y yo quiero invitar acá a países como Paraguay y como Ecuador a defender también, como también hacen las mexicanas, este legado histórico que ha hecho que encabecen en el mundo entero la lucha contra la violencia digital. Fíjense que después, en 2023, Argentina recogió el testigo y de hecho le denominó a su ley Olimpia también. Así que yo quiero invitar, y acá, y esto lo digo con mucho respeto, con mucho reconocimiento y con mucho cariño, a que cuando hablamos de primeras en esto, primeras en lo otro, algo que pertenece muchísimo a los debates eurocentrados y a los debates anglocentrados, recordemos quiénes han hecho camino al andar y quiénes dieron esos primeros pasos, y por eso quería recordar la historia de Paraguay desde 2016 hoy aquí. Muchísimas gracias. Me alienta mucho su aplauso porque quiero decirles que como una mujer refugiada de origen guatemalteco que vive en Europa, tengo todos los días que recordar en Europa todas las acciones que impulsamos desde esta región del mundo, porque en esta región del mundo, como sabemos, hay un enorme conocimiento técnico, científico, que hemos heredado al planeta entero. Y ahí está la historia y la genealogía de las mujeres, sobre la cual también tuve el privilegio de conversar con ustedes, con algunas de ustedes, hace 2 días en la conferencia magistral sobre política exterior feminista, que también tuve el honor de compartir gracias a los organismos multilaterales que me han invitado a estar aquí ahora con ustedes. Esto fue el día 28. Bueno, creo que siguiendo con esa delimitación conceptual, es muy importante explicar por qué en el informe nosotras elegimos utilizar violencia digital contra las mujeres. Y esto tiene una carga de profundidad conceptual y analítica que se debe reflejar en el derecho. Y el derecho, como ustedes saben, y especialmente el derecho penal, es un instrumento profundamente lesivo de derechos. El ius puniendi del Estado es el poder más lesivo de derechos que tiene el Estado.
Y por eso hay que tomarlo siempre como la última ratio y solamente para los casos más graves. ¿Por qué pensamos que violencia digital es el mejor término a día de hoy? No solamente por el gran consenso que ha generado a nivel internacional, sino porque se refiere específicamente a el acto o la infracción, es decir, la violencia. Se refiere además al medio utilizado y o al ámbito en el que tiene lugar, es decir, el entorno digital. Pero también tiene una centralidad específica, que es que menciona a las mujeres. Y yo sé que en esta misma cumbre hemos tenido importantes debates sobre otras modalidades de violencia. Y yo quiero acá reflexionar brevemente con ustedes sobre la necesidad de mantener la centralidad de las víctimas. Si hay un logro que el feminismo tiene, es, por ejemplo, haber colocado exactamente en ese lugar a las víctimas y generar metodologías conceptuales y nuevos paradigmas, también penales, que hablan muy claramente de quién es el perpetrador y quién es la víctima. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en la categoría feminicidio. Hemos perdido, sin embargo, categorías como infanticidio o filicidio, que dicen que la víctima en determinadas violencias es o puede ser infancia. Yo quiero recordar acá que es un mandato, además de la jurisprudencia interamericana, mantener la centralidad de las víctimas, y por eso creo que es necesario que cuando las niñas son víctimas también lo recordemos a través de palabras como el homicidio, porque borrarlas también es violencia política. La violencia política también es el borrado de las infancias y de las adolescencias en nuevas formas de exterminio de estas categorías, de estos colectivos humanos que generalmente están, también, si me permiten la expresión, a la cola casi todos los derechos gracias al adultocentrismo que impera en nuestras sociedades. Por supuesto, la violencia contra las mujeres atraviesa por múltiples estadios que ustedes pueden ver acá. Pero les había dicho que yo me quería centrar hoy en la violencia digital contra las mujeres desde una perspectiva que era la perspectiva de las mujeres en primera línea digital. Creo que antes de pasar a este capítulo es necesario recordar que la violencia contra las mujeres en toda la región acusa una inexistencia de datos que impide que se puedan realizar diagnósticos certeros, por ejemplo, en la región iberoamericana, pero además obstaculiza la elaboración de normativas y la implementación adecuada de las políticas públicas de prevención, de investigación y de erradicación de este tipo de violencia, pero sobre todo, la ausencia de datos impide la protección efectiva de las víctimas. Entonces, para avanzar en la cuestión de las mujeres en la primera línea digital, ya habíamos dicho que nos íbamos a referir a ellas como las activistas, las defensoras de derechos humanos y del territorio, las mujeres en los partidos políticos y las periodistas. Tenemos que recordar que ellas son percibidas como esa amenaza de la que hablábamos antes, no solamente, y esta idea la quiero reforzar, por su defensa de los derechos humanos, sino por el ejercicio mismo de estos. Y aquí quiero también recordar que cuando hemos hablado en la región durante décadas ya sobre el feminicidio, hemos hablado de violencias específicas que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pues acá el solo hecho de que una mujer habite un entorno digital es sinónimo de peligro para su vida y para su proyecto de vida también. Es decir, la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres no ha hecho otra cosa más que reeditarse de una nueva manera en un nuevo entorno en el cual habitamos en esta época que nos ha tocado vivir. Pero también es muy importante que consideremos estas formas de violencia como violencia política por razón de género. Las ideas de avanzada y las ideas progresistas nunca son cortas, siempre son largas, siempre son difíciles de explicar y por eso necesitan tantos nombres, tantos apellidos, pero violencia política por razón de género o violencia política contra las mujeres, que no son exactamente sinónimos, sí son conceptos sobre los cuales tenemos que avanzar para poder nombrar adecuadamente la realidad, que es el primer paso de todo.
y hay que definirla como una vulneración de los derechos humanos a una vida libre de violencia y a participar en cualquier espacio de la vida pública en condiciones de igualdad. Y fíjense que esta sencillísima acepción, que significa es una violación de derechos humanos, encierra al menos, y no solamente, 3 enormes tensiones sobre las que quiero reflexionar muy brevemente con ustedes. Si realmente la expresión vulneración de derechos humanos se entendiera a cabalidad, no tendríamos por qué haber estado una semana aquí. De hecho, podríamos haber extendido la convivencia, que también es necesaria para generar redes, mucho más. Pero esta sencilla expresión contiene enormes tensiones. La primera tensión es violación. Recuerden que la frase completa es violación de derechos humanos. Violación. Violación quiere decir que existe una infracción, pero esto entonces tiene un antecedente, que es una norma de prohibición. Si entonces existe una norma de prohibición, eso significa que hay un consenso y de hecho un contrato social que ha limitado determinadas acciones y que ha dicho en esta línea de aquí hacia allá, esto será considerado un ilícito, por no llamarlo siempre de delito, porque los ilícitos son, como sabemos, de muchas otras categorías. Pero, ¿hace cuánto que tenemos normas de prohibición de la violencia contra las mujeres? Hace solamente unas décadas, poquísimas de hecho, poquísimas. Y en algunos lugares del mundo, justamente de estos donde se dice hemos sido las primeras en muchas cuestiones, todavía se tienen normas civiles, no tanto penales, que reafirman una y otra vez una subalteridad, una subalternización de las mujeres. Es decir, ahí está la primera tensión. La segunda tensión es derechos. ¿Somos las mujeres sujetos de derechos? Las veo dudar, ¿eh? Las veo dudar. Bueno, las veo dudar y me parece muy razonable esa duda. Me parece muy razonable porque en realidad las mujeres no hemos sido consideradas sujetas de derechos hasta hace muy poco tiempo. Hasta hace muy poco tiempo en la historia de la humanidad. De hecho, tan no hemos sido sujetas de derechos que, volviendo a la violencia letal contra las mujeres, que significa el femicidio y el feminicidio, y recordemos que en las redes también se perpetran femicidios simbólicos, por ejemplo, hay que recordar que tenemos una figura que no es tan lejana como quisiéramos pensar, la figura del uxoricidio, que era la posibilidad legal de un hombre de dar muerte a una mujer considerada de su propiedad. Y el uxoricidio no se abolió hasta hace muy poco tiempo. Y la última tensión sobre la que quiero reflexionar con ustedes en este momento de este breve diálogo. ¿Somos las mujeres seres humanos? Aquí ya las he visto que afirman más, pero también tenemos razones para sospechar de estas expresiones. ¿Y por qué? Porque todavía tenemos los máximos instrumentos normativos que son de derechos del hombre. Todavía tenemos instrumentos que son derechos del ciudadano, porque todavía tenemos, y esto no es nada lejano, debates que nuestros cuerpos, y especialmente los cuerpos de las mujeres racializadas, de las mujeres indígenas, de las mujeres negras y de las mujeres mestizas en esta región padecen todavía a día de hoy. Y aquí quiero recordar que una de las mayores violencias políticas que nuestro continente ha sufrido se remonta, de hecho, a aquel famoso debate que ustedes recordarán, porque además México ocupó un lugar central en aquel debate sobre la condición de humanidad de las personas, entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Y en ese debate se llegó a un consenso que es un absoluto oprobio contra la población afrodescendiente, porque se dijo que sí, que las personas indígenas podían ser humanas porque podían ser cristianizables, pero que la población negra no podía ser cristianizable, por lo tanto no sería humana jamás. Debates de los que hoy, con el conocimiento decolonial que tenemos que empezar a eliminar, a resignificar y a nunca jamás olvidar. ¿Por qué? Porque la condición de humanidad de las mujeres siempre ha estado en entredicho, siempre lo ha estado.
y no la podemos escindir de la violencia política, porque la violencia política contra las mujeres tiene en su epicentro un objetivo fundamental, que es deshumanizar para poder eliminar, para poder hacer eliminable a una determinada población. Y por eso cuando nos deshumanizan a las mujeres, nos estigmatizan y nos convertimos en población objetivo. Y la población objetivo, cuando un pueblo, una población, una colectividad humana es reducida a la condición de objetivo, su vida no cuenta como vida. Y por eso nuestras vidas históricamente no han tenido esa condición de humanidad. Ven entonces las enormes tensiones que hay en el hecho de decir que la violencia política contra las mujeres es una vulneración de derechos humanos. No es un debate tan sencillo, y el derecho así nos lo ha hecho saber una y otra vez. Moderadora, ¿me queda tiempo o ya no me queda nada? Bueno, me ha dicho la moderadora que no me queda más tiempo. Me gustaría poder conversar con ustedes muchísimo más esta mañana, porque creo que en relación con la violencia política contra las mujeres, y quiero dejarles acá algunos de los avances del informe, tenemos muchísimo que reflexionar. Y por supuesto que este informe lo hace desde una perspectiva estrictamente técnica sobre la violencia digital contra las mujeres. Y entonces yo quiero dejarles algunas sencillas reflexiones, porque además hay aquí en esta sala muchísimas personas que se dedican a hacer política pública local, nacional e internacional todos los días. Y quiero recordarles que necesitamos, por ejemplo, avanzar en el entendimiento, como había dicho antes, de los estándares internacionales de derechos humanos, pero es que necesitamos avanzar en la comprensión de los derechos humanos mismos de las mujeres. Pero además de eso necesitamos, en cuestiones relativas a la violencia política contra las mujeres, recordar que se afectan derechos personalísimos de las propias mujeres, como su derecho a la libertad de expresión, como su derecho a una vida digna, como su derecho a una vida libre de violencia, pero que se afectan derechos que son colectivos, que nos pertenecen a toda la sociedad, a la comunidad internacional en su conjunto, como el derecho, por ejemplo, a recibir información veraz. Si no tenemos periodistas en el ámbito digital, mujeres, ¿cómo vamos a recibir información veraz? Si tendremos unas redes absolutamente androcentradas. Si las mujeres son expulsadas de estos lugares, no puede realizarse el derecho a tener, además, una vida democrática. Es decir, el ataque político a las mujeres en primera línea digital a través de los medios tecnológicos o en el ámbito tecnológico supone un déficit democrático. Y si queremos luchar por las democracias de los estados, luchar por la presencia de las mujeres y por su derecho a una vida libre de violencia, también digital, es una misión fundamental en todos los espacios. En los espacios locales, porque allí es donde se gesta la prevención sobre todo. En los niños y las niñas, y esta ciudad Zapopan se ha asumido como una ciudad para las infancias y las adolescencias, y hemos tenido niños y niñas en las conferencias de estos días. Es con ellos, es con ellas con quienes tenemos que trabajar, y es recordando que no podemos bajo ninguna circunstancia tampoco deshumanizar a los perpetradores de las violencias contra las mujeres, especialmente porque las violencias digitales ahora mismo tenemos muchísimos niños y niñas, con lo cual las medidas no se pueden reducir al ámbito penal. Y ya tenemos experiencias, si me permiten, fantásticas, en el ámbito, por ejemplo, administrativo, constitucional. Tenemos experiencias en Colombia, que ya han avanzado contra la impunidad de la violencia digital. Tenemos en Argentina medidas civiles que se han tomado, y tenemos una medida que me parece absolutamente ejemplar en el Estado español en el ámbito penal contra menores de edad, pero que fueron medidas penales centradas en la reeducación, en la educación afectivo-sexual de estos adolescentes y de estos jóvenes en conflicto con la ley penal a través de estos actos de violencia digital que cometieron. Tenemos entonces una gran misión por delante, que es la misma que hemos tenido durante siglos las mujeres, que es defender todos y cada uno de los espacios y de las tribunas en las cuales, por justicia social, tenemos que estar y donde se tiene que realizar también nuestro derecho a una vida libre de violencia. Muchas gracias.
vamos a abrir un espacio para preguntas. Muy breve, por favor, preguntas. A ver, no sé si... Patricia. Hola, Adilia. Muchas gracias por tan clara didáctica y buena exposición. Bueno, en el caso, voy a una pregunta que tengo que argumentar brevemente. En República Dominicana no hay una ley que sancione adecuadamente el acoso. Solamente el acoso puede ser perseguido y penalmente cuando hay el elemento de ser un acoso sexual en un contexto muy específico del entorno laboral. Sin embargo, como entiendo que el informe lo revela, hay un alto índice de violencia contra las mujeres en la red social X, muy particularmente de la cual yo me salí. Yo soy activista y soy defensora de derechos humanos y recibí ataques muy fuertes de grupos de ultraderecha y ultranacionalista. Pero hay algo que me está preocupando que está sucediendo actualmente allá, y es que como consecuencia de difamación e injuria en entornos digitales contra periodistas y políticas, se está promoviendo la aprobación de una ley que aparentemente restringe un poco más allá de lo que toca el núcleo duro del derecho fundamental a la libertad de expresión, y eso también resulta en algo peligroso. Y tú hablabas de ese equilibrio de derechos fundamentales, cómo se puede equilibrar una cosa o la otra, me parece muy importante. Pero además, y esto sería una segunda pregunta junta, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso, que es algo que me preocupa también, cuando la violencia, en lugares donde no hay una ley que proteja adecuadamente y la única vía a la que se puede acudir es a la denuncia por difamación o injuria, se entiende difamatorio que los mensajes estén dirigidos a atacar la orientación sexual de una persona o la vida personal. Por ejemplo, en República Dominicana el aborto está criminalizado sin excepciones. Referirse a tú abortaste y esto se convierte en injuria y difamación, y cómo esto impacta en las luchas para reivindicar otros derechos de otras agendas. No sé si me explico. Y perdona por la pregunta tan compleja. Bueno, muchísimas gracias. Lo cierto es que tu pregunta da marco para un congreso que yo invito a que tengamos. Y lo invito con muchísima honestidad y muchísima sinceridad. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no podemos permitirnos retroceder en derechos en nombre de los derechos de las mujeres. Y me intento explicar sobre esta idea. En mi país de origen, Guatemala, la ley de femicidio o feminicidio es una ley que se ha utilizado para perseguir, por ejemplo, a la oposición política. Y principalmente se ha utilizado desde sectores, como tú bien mencionabas, fundamentalistas, de ultraderecha, y el ultranacionalismo está muy cuestionado que existe en Guatemala, pero con ideas similares. Entonces, no nos podemos permitir que nuestras normas tengan escasa calidad de técnica legislativa. La técnica legislativa que las feministas y que las defensoras de los derechos de las mujeres y en general las mujeres antipatriarcales tenemos que defender es una técnica legislativa que sea respetuosa del conjunto de los derechos humanos en general, porque no nos podemos permitir que la libertad de expresión de nuestras propias compañeras quede, por ejemplo, por el camino. Y hay un debate muy amplio porque se ha dado en llamar, por ejemplo, discurso de odio a toda violencia en las redes sociales. Y no es verdad.
El discurso de odio tiene unas características muy específicas y tiene una manera, de hecho, de valorarse, y la valoración misma de esa prueba tiene un cauce específico. Es decir, no toda violencia, y yo me referí también a la violencia simbólica, pero no toda violencia tiene que tener como respuesta especialmente la respuesta penal. Estamos atribuyéndole a los códigos penales de nuestros países un poder absolutamente absoluto, perdón por la redundancia, omnímodo, y yo creo que esto es un error fundamental, porque esas normas que criminalizan después se vuelven contra nuestros propios activismos. Y yo creo que todas y todos tenemos en mente países ahora mismo en los cuales esta situación, y son países vecinos todos, esta situación está en el día a día. Se están cerrando organizaciones de derechos humanos de las mujeres. Se están cerrando proyectos para la defensa de los derechos de las mujeres ahora mismo por esas normas. Y esto no tiene que ver ni siquiera con el color de los partidos políticos, porque aquí mismo, en la región vecina, en Centroamérica, tenemos dos países gobernados, por ejemplo, por partidos que son y que están en las antípodas ideológicas uno del otro, y sin embargo su proceder está siendo exactamente el mismo. Y de hecho, y con esto hay que tener muchísimo cuidado, las normas que han propuesto de violencia digital o para paliar la violencia digital son normas que se están utilizando para criminalizar el activismo, la defensa de los derechos humanos y principalmente la defensa de los derechos del territorio. Y esto lo sabemos porque aquí es donde se unen los intereses de las grandes multinacionales tecnológicas, que para sobrevivir necesitan, por supuesto, de la minería. Y aquí yo quiero también abrir, gracias a tu pregunta, este debate sobre el uso que hacemos nosotras mismas de las redes sociales y la escasa conciencia que tenemos sobre el hecho, por ejemplo, de que cuando se instalan ideas como la inteligencia artificial, no tendemos a reflexionar sobre el hecho de que ni es inteligente ni es artificial. No es artificial porque justo necesita de todos esos minerales para poder generar esa repetición y esas enormes bases de datos que son a través de las cuales se obtienen las respuestas. Pero además no es inteligente. La inteligencia artificial no lo es. De hecho, tendemos a pensar en la inteligencia artificial como una idea de futuro, y en realidad es una idea de pasado. Y el pasado, esto lo dice Virginia Eubanks, les invito a que la lean, el pasado vive en nuestros algoritmos. Eso dice Virginia Eubanks. Esto quiere decir que los algoritmos están basados en prejuicios y estereotipos, y en el caso concreto de las mujeres en prejuicios y estereotipos de género, pero también en prejuicios y estereotipos racistas, clasistas, edadistas, capacitistas, etc. Y es esa mirada hacia el pasado el mayor quizá de los peligros que habita ahora mismo en la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo hemos avanzado en derechos de las mujeres? Creando normas, pero sobre todo hemos avanzado a través de la interpretación de esas normas por vía de la jurisprudencia. La inteligencia artificial no puede generar nueva jurisprudencia porque solo mira al pasado. Para mirar al futuro, para tener una mirada de progreso hacia el futuro, solamente podemos contar con la mente y con la experiencia humana basada y centrada, por supuesto, en los derechos humanos de las humanas. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una sola pregunta más. Acá estoy. Me están indicando que no tenemos tiempo para una pregunta más. Ya tengo el micrófono, no me quiten la palabra. Bueno, solamente muy brevísimamente. Brevísima. Bueno, felicitar por la espléndida ponente. Me parece excelente reflexionar sobre los conceptos y las legislaciones en los cuales justo estamos muy avanzadas. Recordar a Olympia de Gouges, que precisamente ella declaró, mejor dicho, escribió los derechos de las mujeres y las ciudadanas frente a los derechos del hombre y el ciudadano. Hay que recuperarla todas. Pero mi pregunta en este caso es, justo con referencia a las legislaciones que efectivamente en nuestra región están muy avanzadas, ¿qué propuestas podemos hacer para los temas de los operadores de la ley? Porque la ley justo está avanzada, nuestra región es muy adelantada,
pero si esas leyes no se aplican, no se ejercen y no se concientizan también en la sociedad, pues qué alternativas podemos tener, porque podemos seguir haciendo leyes perfectas y hermosas, pero qué propuesta para los y las operadores de la ley. Gracias. Bueno, intentaré ser breve. Es que ustedes ya saben que a quienes hacemos docencia no se nos da demasiado fácil, pero creo que hay una cuestión que es fundamental acá respecto de su pregunta, y es en realidad una medida de política pública. Los operadores de justicia al final son servidores y servidoras públicas, y yo creo que la sociedad se va a empezar a transformar en el momento en el que empecemos a hablar de ciudadanía digital. Y al hablar de ciudadanía digital, evidentemente tendríamos que hablar de los derechos de las y los ciudadanos. Y al hablar de derechos de las ciudadanas, también en el ámbito digital, las nuevas interpretaciones también tendrán que venir. Y por eso yo hablaba en la respuesta anterior sobre la técnica legislativa. La técnica legislativa es fundamental, y hay algo sobre lo que no estamos trabajando, y es que tenemos normas, por ejemplo, penales, y ya me referí al hecho de que centrar todo este esfuerzo en una respuesta penal es un error de punto de partida. Necesitamos acciones civiles, necesitamos acciones administrativas sólidas y fuertes que ya existen, que ya están en otros países y hacia las que podemos empezar a ver. Pero además de eso, creo que hay un punto fundamental, y es que las normas penales que no se acompañan de normas procesales también están condenadas a repetir errores del pasado, de la defensa de nuestros propios derechos. Y ahí yo creo que hay que hacer hincapié en el derecho probatorio. Esto no es solamente por deformación profesional como especialista en el derecho probatorio, sino porque realmente es una necesidad. La valoración de la prueba tiene que ser bajo estándares estrictos apegados al derecho internacional de los derechos humanos, o será imposible valorar la prueba. Y aquí quiero ponerles un ejemplo que se sale de la violencia en el ámbito digital, pero que yo creo que es un ejemplo bastante pedagógico. Como ustedes saben, en muchos lugares del mundo se ha hablado y se han renovado las leyes sobre violencia sexual contra las mujeres más específicamente. Y se habla decenas de veces, por ejemplo, sobre el consentimiento. Pero en ninguna de las normas, ni siquiera en las más avanzadas del mundo, ni siquiera en las que más polémica han generado, se dice, por ejemplo, cómo se debe valorar la prueba para saber si ese consentimiento es válido. Avanzar entonces en normas procesales de valoración de la prueba es indispensable, porque las mujeres nos enfrentamos históricamente a la presunción de culpabilidad, nuestra credibilidad. Entonces, el testimonio de las mujeres es siempre la prueba que más se cuestiona, porque no tenemos normas de credibilidad. Y sobre esto, pues también algunas estamos avanzando y nos hemos puesto como objetivo y meta de vida hacer análisis de credibilidad, y tenemos jurisprudencia sobre esto, por ejemplo, en el caso de Sepulsarco en Guatemala, del cual también he sido perita, y otros casos de crímenes de lesa humanidad también en mi país de origen. Y en Colombia, donde estamos implementando también estas herramientas, la credibilidad es el centro del análisis, y por supuesto no puede hablarse de credibilidad sin garantías procesales plenas también para los acusados. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos al cierre a cargo de Sol Sánchez, oficial nacional de género del Perú de México, para quienes no estaban. Muchísimas gracias. Gracias, me voy a ir corriendo porque ya traemos el tiempo encima, pero reflexionar que casi la mitad de la población de América Latina percibe la calidad de la democracia como deficiente. Pero aún así lo que hemos visto han sido bastantes avances importantes en la participación política de las mujeres, llegando en la región y a nivel mundial también más o menos alrededor del 30%, gracias a las normativas de paridad. Pero ¿qué pasó? Que la normativa de paridad llevó un carril, y las normativas de las que nos habla Sadilia se quedaron un poco atrás, sin ver el impacto que podía tener el que las mujeres empezaran a ganar estos espacios de liderazgo. Y esta brecha para alcanzar esa paridad sustantiva, que sea una paridad
por un lado, donde las mujeres tengan los mismos espacios de representación y de importancia que tienen los hombres, y por el otro sea una participación libre de violencia, es ahora nuestro más grande reto, incluyendo la violencia digital contra las mujeres, porque estos avances es lo que ha generado. Entonces, desde el PNUD y desde la Iniciativa Iberoamericana, a raíz de este proyecto que realizamos, proponemos algunas acciones que nos pueden ayudar a cerrar esta brecha de participación. Primero, y creo que las preguntas de las mujeres del público iban justamente en ese sentido, necesitamos fortalecer los marcos legales que traten la violencia digital de manera integral, pero también que traten la violencia política, porque haciendo este match cuando en países donde tenemos estos dos tipos, es como podemos empezar a cerrar estas brechas, y no todo en penal, tienes toda la razón ya. Acá en México, por ejemplo, la violencia política lo tenemos en los marcos de derecho electoral, entonces agarra otro contexto y se pueden resolver las cosas de una manera a veces un poco más rápida. También, si estamos teniendo en la tecnología este tipo de violencia, usemos la tecnología para buscar herramientas que nos permitan desarrollar metodologías de análisis avanzado, que nos permitan profundizar en la detección de estas amenazas indirectas, que muchas son a través de la semiótica, y también que nos permitan dar mayor precisión a la caracterización de la violencia, porque lo que veíamos aquí en México es que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia trae algunas categorías, pero con el avance de las tecnologías esas categorías a veces se van quedando atrás, entonces necesitamos ir a la misma velocidad en la que la violencia está avanzando. Promover el diálogo con las plataformas digitales para que podamos contener eficazmente la violencia digital contra las mujeres, y ampliar la investigación sobre los agresores y sus estrategias, incluyendo esta parte semiótica. Lo intentamos hacer en PNUD México en las elecciones de 2021, con las 6 mujeres candidatas, asignándole un valor a cada una de las caritas de reacción que teníamos en Facebook. Me parece que la de me divierte, que es la carita risueña, y la de me enoja, eran las que más se repetían en comentarios violentos, y esto hizo que la violencia digital se multiplicara exponencialmente cuando lo estábamos revisando, ¿no? Porque es muy fácil dar una carita que crees que no es violencia, pero sí lo es. Y también acá lo que vemos en la investigación es que la violencia se concentra en un grupo pequeño de usuarios, que son los que son más recurrentes en estos ataques y violencia en línea. Entonces sería muy interesante entender mejor estos patrones de violencia reiterada, de agresión, y las estrategias de acoso que utilizan. Y para cerrar, desde el PNUD creemos firmemente que no podremos alcanzar una democracia plena sin la igualdad de género y sin la participación paritaria y sustantiva de mujeres, y la democracia se fortalece cuando todas estas voces pueden ser escuchadas libres de violencia. Debemos seguir construyendo puentes de diálogo y de reflexión, y utilizando esfuerzos para que las mujeres participen seguras. Trabajaremos también incansablemente en alianza con nuestros colegas aquí y con todos quienes quieren sumarse para lograr esta democracia inclusiva que beneficie a toda la sociedad. Muchísimas gracias.